Hermanos, les invito a buscar en Lucas capítulo 9, del 10 al 17. Lucas 9, del 10 al 17. Dice la Biblia: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias porque en ella encontramos luz en nuestro camino. Ahora te pedimos que tu Espíritu, Señor, el guiador, nos lleve a toda verdad. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie sobre Lucas. El estudio de esta noche lo hemos titulado El Señor supliendo necesidades, y está basado en Lucas 9, del 10 al 17. Nosotros sabemos por la palabra que el Señor ha prometido suplir nuestras necesidades. Si estamos atravesando por alguna de ellas, sin importar de lo que se trate, podemos orar con la seguridad de que el Señor la suplirá. Cuando se acercaba el final de su ministerio en Galilea, en la primavera del año 29 aproximadamente, el Señor realiza lo que fue, en una escala visible, el milagro más grande en cuanto a multitudes. Y subrayando la importancia de este hecho, se trata de uno de los 2 acontecimientos milagrosos registrados en los 4 evangelios. Quiere decir que este milagro de la multiplicación de los panes y los peces aparece en los 4 evangelios, junto con el otro milagro que también, el más mayor que ese, se registra en los 4 evangelios. ¿Saben de cuál estoy hablando? De la resurrección del Señor. La alimentación de 5,000 hombres, junto con seguramente una cantidad igual de mujeres y niños, fue la más grande obra de poder creativo desde la semana de la creación y de la reestructuración de la tierra después del diluvio, en los capítulos del 6 al 8 del libro de Génesis. También fue el punto culminante del ministerio del Señor en Galilea, y la última gran oportunidad para sus habitantes. El Señor pronto partiría de Galilea y lo haría con el propósito de ministrar grandes regiones gentiles como Tiro, Sidón, Decápolis, y luego después dirigirse a Judea y a Jerusalén. Ahora, este pasaje es una ilustración, un ejemplo bien claro de cómo el Señor se preocupa por las necesidades humanas, y especialmente por las necesidades de sus hijos. Aquí lo vemos actuando, aquí lo vemos con un corazón compasivo, viendo la necesidad y supliéndola. Pero en este milagro
no solo les suple alimento a esa gran multitud, sino que también encontramos ejemplo de varias necesidades que el Señor suple. Y quiero que veamos cada una de ellas. Son la necesidad de descanso, la necesidad de la verdad divina, la necesidad de sanidad, la necesidad de alimento diario y la necesidad de provisión para aquellos que le sirven a Él. Bueno, en primer lugar, necesidad de descanso. Dice Lucas 9, verso 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Jesús había enviado anteriormente, recuerdan, a los 12 en una gira de predicación por Galilea. Una vez que regresan, se reúnen con él. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Probablemente esta reunión se produce en Capernaum y en ella ellos le cuentan todo lo que habían hecho. Cuando reconocieron que estaban agotados, después de este tiempo de viajar, de ministrar, dice la palabra que Jesús, tomándolos, se retiró aparte con ellos a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Bueno, allí pudieron descansar, recuperarse de las multitudes que constantemente les seguían y los asediaban y que los mantenían tan ocupados que ni siquiera tenían tiempo para comer. En Mateo capítulo 6, la Biblia dice en el verso 31, no os afanéis, disculpen, es Marcos 6, 31, dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ellos estaban sirviendo, estaban proclamando la palabra, estaban supliendo las necesidades espirituales y físicas de aquellas multitudes, pero también ellos tenían necesidades. Estos pasajes nos revelan la condición humana del Señor en la que pudo identificarse con nosotros de una manera absoluta. Por eso la Biblia dice en Hebreos que Él es nuestro sumo sacerdote y en consecuencia puede identificarse, es consciente de nuestras debilidades. La palabra dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce lo que es ser humano. Vivió entre nosotros. Él se relacionó con nosotros. Él vio al ser humano en su máxima expresión. Así que no hay nada acerca de los hombres que Él no conozca. Y en medio de nuestras necesidades, Él siente compasión. Es sensible a ellas. La Biblia dice en el pasaje que leímos por equivocación que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que tú y yo doblemos nuestras rodillas para orar. ¿Por qué oramos? Bueno, porque Él nos manda a hacerlo. Porque la oración despierta en nosotros la dependencia de Dios. Porque somos nosotros los que más necesitamos de la oración, no Dios. Porque como dije, ya Él sabe nuestras necesidades. Pero cuando tú y yo oramos, nuestra fe es desafiada. Y cuando el Señor nos responde, esa fe se fortalece y va creciendo.
La oración nos va cambiando. Es una necesidad. Siempre recordando que no es la oración en sí, sino a quién oramos y quién es el que escucha y responde. Después que él mismo experimentara la fatiga que resulta del ministerio extenso, la Biblia dice en Marcos capítulo 4, verso 38, y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Allí estaba él, durmiendo, también fatigado de un ministerio extenso. Él entendía además la necesidad de descanso que los apóstoles tenían. No se sabe con toda seguridad la ubicación exacta de este lugar de Betsaida, pero Betsaida significa casa del pescado, lo que indica que esta era una de las muchas aldeas de pescadores en el lago. Lo interesante de todo esto es cómo el Señor estuvo pendiente de la necesidad de sus discípulos de descansar. Somos seres humanos y en consecuencia nos cansamos. Por eso no es pecado descansar. De hecho, si usted mantiene tensa la cuerda, se puede romper. El Señor creó el mundo en 6 días y descansó al séptimo. ¿Necesitaba Dios descansar? No, pero al hacerlo estableció un principio para que nosotros lo sigamos. Y el descanso es una bendición de Dios. Mucha gente hoy vive por el carril rápido, sin tiempo para las cosas más importantes, incluyendo a Dios en primer lugar, pero no solo a Él, también al descanso. Y piensan que mientras más y más trabajen, mejor. Pero el cuerpo humano necesita de descanso. Somos frágiles, necesitamos de descanso. El Señor está pendiente también de esa necesidad. Una segunda necesidad es la necesidad de verdad divina, que aquí también el Señor suple. Dice el verso 11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió, y les hablaba del reino de Dios. La partida del Señor con los apóstoles hacia Betsaida no pasa desapercibida. Dice que cuando la gente se entera, ¿qué hace? Le sigue. Literalmente, según Marcos relata, allí en Marcos capítulo 6, verso 33, dice, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Juan también narra, en Juan capítulo 6, verso 2, que le seguía a Jesús una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Bueno, es probable que estos individuos estuvieran buscando emociones y seguían ansiosamente a Jesús como el rey de ellos, como aquel que podía proporcionarles lo que según ellos era su mayor necesidad, que era la sanidad. Allí estaba el hombre que podía darle sanidad y además comida gratis. Era una mentalidad superficial. Por eso Jesús tiene que reprenderlos cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versos 26 y 27, el Señor les tiene que decir estas palabras. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y ahora dice,
trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No obstante, a causa de la preocupación compasiva de Jesús por estas ovejas sin pastor, no las rechaza del todo. Al contrario, dice la Biblia que las recibe y les hablaba del reino de Dios. Bueno, en palabras más familiares para nosotros, es como decir que les estaba predicando el Evangelio. Les estaba dando la verdad de Dios, aquella que Dios ha mandado al hombre a suplir su más grande necesidad, la necesidad del perdón de los pecados, la solución al más grande problema humano. Y ahí estaba él mismo representando esa solución. Él mismo que muy pronto se enfrentaría con la cruz y luego con su resurrección, dando la oportunidad a los pecadores de la reconciliación con el Padre. Esta predicación del reino era un tema constante de las enseñanzas y las predicaciones de Jesús. La gente necesita y seguirá necesitando desesperadamente la verdad de Dios. Y esa verdad está en la palabra, está en la Biblia. Todo lo que tú y yo necesitamos para ser salvos y para crecer en el conocimiento de Dios está en la Biblia. Podemos ir a las Escrituras con total confianza que estamos ante la verdad de Dios. Toda la palabra es verdad, es confiable porque viene del Dios confiable. De hecho, está en juego con ese mensaje nuestras propias almas. ¿Cuánta gente no abre la Biblia y se burla de su mensaje? ¿Cuántos no rechazan su mensaje? Otros lo abren y después de leer en varios lugares dicen no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Sin embargo, aquel que con necesidad, que con hambre espiritual va a la Biblia, encuentra salvación. Bueno, todos los que estamos acá y que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesucristo, lo hemos tenido porque un día creímos en el mensaje de Dios. ¡Qué tremendo! El medio para conocer al único y verdadero Dios. El medio para recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Una vida eterna con implicaciones en el presente y con una gloriosa esperanza de una eternidad con Dios. Glorioso. Mientras más lo pensamos, más nos asombra la maravilla del Evangelio. Mucha gente hoy dice tener la verdad. Y de hecho algunos proclaman su verdad a través de una religión. Sin embargo, hermanos, no hay otro mensaje que pueda ofrecer al hombre lo que el mensaje de la palabra de Dios ofrece al hombre. Que como me han escuchado tantas veces decir, no es una religión. Es un mensaje a través del cual el hombre puede tener una relación para siempre con el Dios vivo. Bueno, él tuvo compasión por aquellas almas y como sabemos por el milagro que realizó, también le importaba sus cuerpos físicos. Sin embargo, su prioridad era su salvación. Usted y yo podemos darle pan al hambriento, pero volverá a tener hambre. Lo mejor que podemos hacer es darle el pan de vida y con ese no volverá a tener hambre.
Bueno, a veces sí es cierto que hay que darle el pan material para que la persona esté más receptiva a escuchar lo que tienes que decirle. Él tuvo compasión tanto de sus almas como de sus cuerpos. La iglesia está en este mundo para servir y en cierta manera en ese servicio podemos cumplir cierta labor social, pero esa no es nuestra prioridad. Ese no debe ser nuestro principal enfoque, el cual gira en torno a la proclamación de la verdad de Dios. La frivolidad, la superficialidad y la autocomplacencia de ellos no pudieron evitar que Jesús le mostrara la bondad de Dios. Bueno, necesidad de descanso la suplió, necesidad de la verdad de Dios se las dio y continúa la necesidad de sanidad. Lucas capítulo 9, verso 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Dice la palabra y sanaba a los que necesitaban ser curados. La compasión de Cristo se había extendido constantemente al reino del sufrimiento humano causado por las enfermedades. Bueno, ¿por qué se enferma la gente? Bueno, aunque hay enfermedades que son resultado directo del pecado, otras no. Pero la realidad es que aún toda enfermedad es consecuencia de vivir en un mundo pecador. Porque antes que entrara el pecado, la gente no se enfermaba. Cuando entró el pecado, llegaron las enfermedades, el sufrimiento y la muerte. Aquí encontramos al Señor motivado otra vez, algo que constantemente lo vemos haciendo en los evangelios, sanando a los que necesitaban ser curados. En Mateo capítulo 14, verso 14, dice de esta manera, Mateo 14, 14 dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La forma del verbo que se emplea ahí se refiere a sentimientos internos y sugiere los efectos físicos de la compasión en el cuerpo y describe la clemencia que Jesús sentía. El sufrimiento humano le causaba verdadero dolor y le impulsaba a aliviarlo. Todas las sanidades del Señor, como su provisión de comida, en cierta manera eran anuncios de las bendiciones del reino milenial. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Nuestro Señor Jesucristo todavía sigue hoy sanando. Yo sé que hay una posición dentro de la teología que enseña que los dones cesaron, los dones de sanidades y ciertos dones, pero la verdad es que independientemente del exceso y el abuso que algunos han hecho de ciertos dones y del tema de la sanidad, no podemos irnos al otro extremo, aunque la naturaleza humana se sienta cómoda en los extremos. Hay que buscar un balance. Usted puede registrar la Biblia entera, sobre todo el Nuevo Testamento, y usted no va a encontrar en ninguna parte que diga que Dios ha dejado de sanar. No lo enseña la Biblia. Yo sé que, por ejemplo, cuando uno se lee el libro de los Hechos, que se lo puede leer en un par de horas, le da la impresión que los milagros y las sanidades era algo que estaba rebosando, ocurría constantemente. Pero miren, el libro de los Hechos abarca un periodo de aproximadamente unos 30 años. Todo lo que se relata ahí. Quiere decir que no es una cosa, que los milagros que aún ahí se relataron
no es algo que ocurría todos los días. Pero la realidad es que eso no significa que hoy Dios haya dejado de sanar. ¿Significa eso que Dios siempre sana? No. Es su derecho. Pero no nos debe limitar a nosotros en ningún momento, cuando tenemos una necesidad física, a orar, porque nuestro Dios es el mismo. Es el mismo. Y tampoco debemos dejar que ninguna teología asesine nuestra fe. Hay que ir a la Biblia. Y el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y ¿saben qué? No es solo en la Biblia. Usted como yo conoce testimonios de muchísimas personas, muchísimas, a las que Dios les ha sanado. Muchos de ellos en respuesta a una simple oración. Otros usando medios, médicos, medicamentos, porque al final toda sanidad es de Dios. Y más cuando usted ha estado orando, Dios puede sanarle instantáneamente o puede usar recursos. Pero aun cuando Dios use recursos, que nunca, nunca se le olvide que fue Dios quien le sanó. Sabemos que llegará un momento en que Dios va a decir que no. De lo contrario, nunca nos moriríamos, ¿verdad? La gente se muere porque se enferma y hay una enfermedad de la que Dios no le cura. O en caso de alguien que le dé un infarto no le da tiempo para orar. Pero la realidad es que hay un momento en que Dios dice que no. ¿Por qué? Porque la sanidad total, completa, una vida sin enfermedades no la vamos a alcanzar de este lado, sino hasta que estemos en la presencia de Dios. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener que estar lidiando una y otra vez con las enfermedades y los sufrimientos en nuestra vida y en la vida de otras personas. Pero hermanos, no se nos puede olvidar a quién tenemos como Padre. No se nos puede olvidar lo que Él es capaz de hacer. Y no se nos puede olvidar que Él además prometió suplir nuestras necesidades. Yo sé que debido a que muchos han abusado de esto, a veces otros han asumido una posición extrema igualmente. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay momentos de la vida en que uno enfrenta situaciones tan difíciles. Y me estoy refiriendo a aquellas en las que estamos envueltos en una enfermedad. Puede ser que seamos nosotros o puede ser que se trate de alguien que amamos. Hoy precisamente agarré un libro de la biblioteca, de mi biblioteca y dije, déjame ver qué puedo leer, empezar a leer porque había terminado y agarré el libro y el libro creo que se titula A través de los ojos del león. Y me llamó la atención el nombre del libro, la decoración de la carátula, el rostro de un león, y debajo el rostro, hasta los ojos, un poquito más abajo de los ojos, de una niña. Y dije, bueno, déjame ver de qué trata este libro. Y cuando paso las primeras páginas introductorias, en una de ellas estaba una foto de una niña. Y un mensaje que decía, nunca te vamos a olvidar, algo más o menos como eso. Y busqué el nombre del autor, un pastor cristiano, y dije, déjame ver de qué trata este libro. E inmediatamente me salió la información. Él escribe ese libro en medio de una terrible prueba que habían pasado con su familia. Esa niña de la foto murió a los 5 años de edad.
con un fuerte ataque de asma. Y eso despertó aún más mi curiosidad. No he leído el libro para leerlo. Y mientras veía esa información y me imaginaba, porque no puedo tener idea verdaderamente de lo que significa como padres perder un hijo que comienza a vivir, y más cuando son padres cristianos que saben el Dios bueno que tienen y que estoy totalmente seguro que deben haber orado por esa niña muchísimo. Sin embargo, Dios les dijo no. Ustedes recordarán que hace unos domingos hablé sobre la bondad de Dios y expliqué que Dios es bueno a pesar de los resultados. Porque todos hemos experimentado la bondad de Dios cuando hemos orado y Dios ha dicho que sí a nuestra súplica. En esos momentos se nos hace sumamente fácil. Gracias, Señor, gloria a tu nombre, qué bueno eres. Pero ¿saben qué? Dios sigue siendo bueno aun cuando diga no. Pero les voy a decir, cuando usted y yo creemos quién es nuestro Dios, el Dios que se nos ha dado a conocer en su palabra, y cuando creemos las cosas que ha hecho y ha prometido para nosotros, entonces uno puede lidiar con situaciones como esa. Yo le decía a Milady mientras le contaba lo que había leído del libro, de lo que trataba, yo le decía, honestamente, si no fuera por la fe cristiana, por la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios, sería imposible lidiar con una situación como esa. Por eso no debe sorprendernos que muchos matrimonios se han disuelto cuando pierden un hijo. Los padres se entregan a la desesperación, empiezan a beber, a consumir drogas o terminan en un hospital psiquiátrico. Pero los cristianos nunca perdemos la esperanza. Porque si Dios dice no aquí, sabemos que un día podremos encontrarnos con esa persona que amamos, y más cuando se trata de un niño. Eso es algo que yo creo, estoy totalmente seguro. Y algo que sostengo por la mismísima Biblia, por las verdades que Jesús enseña. Si algo que me cuesta trabajo entender es esa enseñanza retorcida que sostienen algunos calvinistas o hipercalvinistas. Recuerdo el caso específicamente de un pastor que cuando el niño de alguien murió, los hermanos de la iglesia fueron a su casa y el consuelo que le dieron fue el consuelo que todo cristiano solemos dar. Un día vas a encontrarte con ella. Ese pastor le llamó a esos miembros y le dijo, ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no pueden asegurarle que se va a encontrar con ella en el cielo si realmente no estaba, usted no sabe si estaba entre los elegidos. ¿Qué teología más retorcida? De verdad. De verdad. El Cristo que pagó por los pecados del mundo entero. Dentro de ese pago y ese sacrificio estaban los sacrificios de los niños, estaba pagando por los niños, estaba pagando por la gente con problemas mentales que no tienen capacidad para decidir, porque sí, es cierto, los niños que nacen, todo el que nace en esta tierra, nace pecador. Sí, es cierto, la Biblia nos enseña que nacen con una naturaleza pecadora, pero todavía no son pecadores por práctica. ¿Saben por qué? Porque no tienen la capacidad para tomar una decisión. Y en cuanto a esa naturaleza que tienen pecadora, Cristo ya pagó por ellos. Y Jesús dijo que si no somos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y además dijo, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, que hay muchísima esperanza, muchísima esperanza. Muchísima esperanza no solo cuando se trate de un niño.
a veces no, también podemos tener total esperanza cuando perdemos a alguien que amamos y que se fue con Cristo. Un día nos vamos a ver. No sabemos cuándo, pero ese día va a llegar. En un momento vamos a pasar de esta vida a la eternidad. En un momento nuestra alma, porque usted y yo tenemos una parte espiritual y una parte material, no somos un cuerpo con un alma, somos un alma que tiene un cuerpo. Y cuando llegue la muerte, esa alma y ese cuerpo se van a separar. Pero esa alma va a seguir siendo consciente y estoy totalmente seguro de que vamos a seguir siendo seres como somos ahora, en el sentido de que tenemos la capacidad de pensar, de amar, vamos a tener la capacidad de podernos mover de un lugar a otro con un cuerpo temporal, digamos, ¿no? Pero en un segundo, en una milésima de segundo, pasaremos a la eternidad. Y los que nos vamos con Cristo, pronto nos encontramos con Él y le vemos cara a cara. Imagínense, nosotros no creemos que podemos comunicarnos con los muertos. De hecho, la Biblia prohíbe intentar comunicarse con los muertos. Pero si tuviéramos la capacidad de hoy tener sentados aquí a muchos de los que se han ido y decirle, ahora le vamos a dar la oportunidad que nos cuenten su testimonio, nos vamos a quedar realmente asombrados de lo que esas personas, esos hermanos, nos van a contar, ¿verdad? Bueno, un día eso va a pasar. Yo lo creo. Yo lo creo, que me encontraré con muchos hermanos allí y vamos a tener toda una eternidad para conversar de aquí y de allá. Hermano, ¿no es eso maravilloso? ¿No es maravilloso tener a un Dios todopoderoso que en el presente dice muchas veces sí y contesta nuestras oraciones de sanidad sin tener que ir a buscar a un curandero o a un payaso que dice que sana? Y no, tú te puedes poner de rodillas en tu cuarto y hablar a tu Padre que ve en lo secreto, y como dice la Biblia, Él te recompensará en público, orando por ti, por tu sanidad o por la sanidad de alguien que amas. Y aun cuando Dios diga no, Él te va a sostener y te va a ayudar a atravesar ese valle. Y un día, cuando Él lo determine, podrás comprobar con tus propios ojos la maravilla de a dónde fueron aquellos que por los que oraste y Dios te dijo no. ¿Por qué? Porque en mi soberanía y por mi amor y por mi bondad he decidido traerlos a mi casa, a vivir conmigo. Veamos la vida o la muerte como la vida después de la vida. Veamos la muerte como el regreso a la casa del Padre, porque en realidad aquí estamos de paso. Y esto de verdad no es comparable, dice la palabra, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, nosotros nos quedamos extasiados con muchas cosas de este mundo, las maravillas que Dios ha creado. Pero ¿saben qué? Nada de esto es comparable con lo que Dios nos tiene reservados. Bueno, vamos a seguir. Es que de verdad no sé si es que me iré a morir pronto, pero el tema del cielo me apasiona. Me apasiona. Sobre todo el pensar en que no está mal imaginarlo, siempre que sea una imaginación bíblica, inspirada bíblicamente, porque el Señor nos ha dado detalles, no nos ha dicho todo, pero sí nos ha dado detalles de lo que viene. Y si Él nos pide vivir con la mirada puesta arriba, tenemos que imaginar
y anhelar, como dice la Biblia, aquellos que anhelaban una patria mejor, porque esto no es la realidad, no es esto es temporal. Este mundo afectado por el pecado no era el propósito de Dios. Ahora, en cuarto lugar, la necesidad diaria de alimento, la comida y la bebida. Dice la palabra en los versículos del 12 al 16, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y lo partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y dice la palabra, y comieron todos y se saciaron. Hermanos, usted y yo vivimos en un país de abundancia material. Es tal la abundancia de este país que a veces se nos olvida que en otros lugares las personas no tienen esta bendición. Tú y yo podemos comer lo que queremos. No importa la marca, bueno, que no sea una marca mejor que la otra, pero no nos acostamos sin comer. Quizás esto ha hecho que mucha gente viva de una manera muy peligrosamente independiente. Porque cuando usted se tiene que levantar todos los días para que Dios le ponga el pan en la mesa, tiene que orar y depender del Señor, entonces es diferente. Pero aún así, aunque tengamos abundancia, hay muchas cosas que necesitamos. Y la salud para poder ganarse el dinero para comprar los alimentos. Pero ¿por qué cuento esto? Porque yo siempre he creído que derrochar comida es pecado. Es pecado. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos el Señor que vio la necesidad que ellos tenían y cómo Él realiza este milagro. Dice que estaban en un lugar desierto. Desierto no se refiere aquí literalmente a un desierto, ya que había abundante hierba verde, según en Marcos 6:39, sino a un lugar despoblado. No había donde comprar alimento. La noche se avecinaba y no había ningún lugar, como dije, donde adquirir comida. Una situación imposible. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que hace también milagros de matemática. La multiplicación de los panes y los peces. Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Y esto parecía algo alejado de la realidad. Debió haberlos tomado, haberles dado asombro y sorpresa, ¿no? Y entonces es cuando ellos dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y entonces de alguna manera los otros apóstoles dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos. Bueno, lo poco, sin importar cuán poco sea, en las manos del Señor se multiplica. Allí estaba el Señor. Si el Señor está en tu vida, en medio de cualquier necesidad, puedes confiar en su palabra. Los mandó a sentarse y luego se produce el milagro. Dice la Biblia que tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. O sea, esa era la práctica, la manera en que generalmente Jesús oraba. Y estaba mirando al cielo como reconociendo al Padre como la fuente de toda provisión. Dice que los bendijo. Entonces, dice la palabra que se produce el milagro. Dice que dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Lucas describió esta demostración de poder de Cristo, el Dios que creó el mundo,
¿Cómo lo creó? ¿Cuál fue la materia que Dios usó para crear el mundo? ¿Usó Dios alguna materia para crear el mundo? ¿Algún recurso? Dicen que la palabra, ¿qué fue lo que hizo entonces? Él dijo, eso se llama creación ex nihilo. De la nada, dijo y fue hecho. Si Dios dice, es suficiente. Y fue tal la provisión que dice la palabra, que comieron todos y se saciaron. Hermano, no importa la necesidad que estés atravesando. No te escondas detrás de la trillada frase, oh Señor, si es tu voluntad. No, eso es una actitud del corazón. Es una actitud que Dios ve en tu vida, que estás dispuesto a aceptar lo que Él diga para ti. Pero clama con fe si lo que tienes es una necesidad. Porque a veces nos encontramos pidiendo cosas que no son necesidades. Y el Señor no ha prometido satisfacer nuestros caprichos o nuestras peticiones egoístas. No, la promesa no es para eso. Y por cierto, el que determina lo que es una necesidad para nosotros es el Señor. Así que, si es una necesidad, ora con fe, no importa de lo que se trate. Los que venimos, por ejemplo, de Cuba, y allá éramos cristianos y vivimos el cristianismo por años, somos testigos de la misericordia y la bondad de Dios aún en las circunstancias más duras. Nunca nos acostamos sin comer. De alguna manera u otra, Dios proveía para nuestras necesidades. Si lo duda, busque la historia de George Muller. Este hombre que dedicó su vida a los niños huérfanos y fundó orfanatos y decidió nunca pedirle a los demás. Sostuvo a esos niños simplemente con oración. Y le digo, milagros como que un día sin tener comida para los niños, oraron y de pronto llega alguien a la puerta del orfanato y le dice, ustedes quieren la leche, hemos tenido un problema, no podemos movernos con esta cantidad de leche y sé que ustedes tienen un orfanato. Hermanos, cosas como esas, una y otra vez, porque nuestro Dios es el Dios de los milagros. Todavía Dios está en este asunto y seguirá estando. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en este mundo y Él ha empeñado su palabra en suplir nuestras necesidades. Ora, no importa de lo que se trate. El hermano contaba, un hermano, está aquí, me está oyendo, sabe que voy de una necesidad que tenía con su carro. Pero cuando él comenzó a contar esto, dice, puede ser que a alguien le parezca esto como una oración muy simple, una tontería. Él necesitaba un carro y lo necesitaba que fuera bueno, bonito y barato. Y se sentó allí en su matica, dice, en el patio donde él ora, y oró, y el Señor le dio el carro bueno, bonito y barato. No, no es una tontería. A Dios le interesa todo acerca de nosotros. Todo. Así que habla con tu Padre, descansa en sus promesas. Y lo último, necesidad de provisión para su siervo. El verso 17, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. A mí siempre me llama la atención que allí no botaron nada. Nuestro Dios es un Dios de orden y recoge lo que sobró. No se desperdició nada. La cantidad de sobra de comida fue exactamente suficiente para suplir las necesidades de otros. ¿Quiénes eran? Los 12. 12 cestas de pedazos de pan y de pescado. El Señor estaba proveyendo también para aquellos que eran sus siervos y que estaban en medio de su obra, cumpliendo su tarea. Haz lo que Dios te ha mandado hacer
y deja tus necesidades en sus manos. Hermanos, nuestro Dios es real. Si no nos parece más real, es por culpa nuestra. Porque Dios siempre está esperando que tú y yo clamemos a Él para manifestarse. Excepto cuando Él en su soberanía decide manifestarse. Pero lo que he visto en las mismas escrituras y en nuestra experiencia es que muchas veces Dios está esperando una oración para manifestarse. Ahora, con el diablo es diferente. El diablo, la gente no ora al diablo. Y no suele ser invitado. Sin embargo, él mismo se invita. Por eso vemos sus huellas una y otra vez en este mundo y podemos llegar a pensar en un punto, en nuestra condición humana, de que el mal es tan, pero tan real, que aún los incrédulos están más conscientes del mal que del bien o de Dios. Pero si el mal existe y el diablo es real, Dios es y además es todopoderoso. Está a la distancia de una oración. De una oración. Y por cierto, no tiene que ser una larga oración. Ni tienes que tener una posición determinada para hacerla. Puedes encontrarte en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y Él escuchará tu clamor. Y Él suplirá tu necesidad. Ahora, mi consejo es, dale gracias. Pero te voy a dar otro. Trata de que no se te olvide. ¿Y cómo? Anótalo. Pon la fecha, la circunstancia en la que oraste y anota también cuando Dios respondió. Cada vez que te suceda eso, anótalo. Llena libretas, si puedes. Cuando te encuentres ante un desafío, sin importar el tamaño que tenga y lo intimidante que te parezca, abre esa libreta. Léelo y descansa en que Dios, como estuvo en tu pasado, como estuvo en ese momento difícil, volverá a estar en el presente, porque Él lo ha prometido. Como lo hizo, lo volverá a hacer, porque Él nunca nos abandona. Y si eres un hijo de Dios, ¿sabes qué? Eres parte de su familia. Y lo eres para siempre. Esas no son buenas noticias, son magníficas noticias, son gloriosas noticias que nos pueden sostener sin importar lo difícil que se muestre el tiempo presente. Como dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dejes de orar, por favor. El diablo te va a decir, no ores. ¿Cómo vas a pedirle? Es más, puede que te diga, acabaste de decir una tremenda mentira y ahora vas a orar. Miren, les voy a dar un detalle. Si usted va a Mateo capítulo 4, y ya con esto termino, donde está la tentación, es interesante que el diablo habla en segunda, dirigiéndose a Cristo, en segunda persona del singular. Tú, ¿verdad, hermano Edward? Es segunda persona del singular. Aun cuando no aparece el tú, específicamente, por ejemplo, en Mateo, sí está implícito, porque le dice, si eres hijo de Dios. En Lucas, creo que al final, en una tentación, sí le dice, si tú eres. ¿Por qué menciono este detalle? Porque cuando usted escucha el tú,
es porque alguien te está hablando. Estás en una conversación con alguien, pero si escuchas el tú en tu mente y no estás hablando con nadie, puede tratarse de dos. O Dios te está hablando, trayendo a tu mente un pensamiento, o es el diablo el que te está hablando. ¿Cómo te dice? Estás acabado. Vas a orar y acabaste de decir una mentira. ¿Tú crees que te va a escuchar? Hermano, les dejo este detalle porque eso nos ayuda a discernir los pensamientos de dónde vienen. Esos pensamientos que nos asaltan cuando nos vamos a poner en oración para clamar al Señor. No solamente puede decirte esto, te puede decir también, pero ¿para qué vas a orar? Si llevas un año pidiendo por eso y Él no te ha oído, no te ha escuchado. Preste mucha atención a sus pensamientos. Que Dios le dé el discernimiento para darse cuenta de dónde vienen. Nunca Dios va a hacer eso. Es más, si el Señor trae los pensamientos a tu mente, es el recuerdo de aquellas maravillas que hizo en el pasado y el aliento y la fortaleza para que creas que lo puede hacer en el presente, supliendo tus necesidades. Que el Señor nos bendiga.